noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Venezuela, donde ha comenzado una nueva polémica tras la aprobación de la ley que se llama Contra el Odio, que criminaliza las protestas y las sanciona con penas que llegan hasta los 20 años de cárcel. La norma alcanza a los partidos políticos y medios de comunicación y fue aprobada por la Asamblea Constituyente. Queda entonces aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. El gobierno de Nicolás Maduro logró así el aval que tanto deseaba para acallar a la oposición y criminalizar sus protestas con la promulgación de la ley contra el odio. La Constituyente, el órgano plenipotenciario del chavismo, plantea un marco legal con penas de entre 10 a 20 años de cárcel para frenar los hechos violentos que surjan de la intolerancia, raza o ideologías políticas promovidas supuestamente por la disidencia, ONGs y periodistas. Todos los venezolanos, todas las venezolanas vamos a tener una responsabilidad en la promoción de una cultura de paz, de una cultura de tolerancia, de una cultura de convivencia armoniosa, para que más nunca nuestro pueblo tenga que vivir episodios tan tristes, tan oscuros como los que vivimos entre los meses de abril a julio de 2017. Años de prisión para las personas. En cambio, para la oposición se trata de un nuevo mecanismo de censura que promueve más la intolerancia al sembrar el miedo en los medios de comunicación, partidos políticos y la sociedad en general. Al odio, eso en lugar de ser una ley que frena al odio, incita al odio, una ley que lo único que hace es castigar a todo el mundo por decir lo que piensa, es algo que va en contra de la esencia de los venezolanos. La censura no solo se extiende a radios y canales de televisión, sino a las redes sociales que tienen prohibida la emisión de mensajes que inciten el odio o la guerra de la discriminación. Cualquier país solicita crédito. Y la ley, incluso este texto, prevé también penas para funcionarios policiales o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables de los llamados delitos de odio. Esto exponiéndose en el caso, en la situación, que algunos policías no lleguen a actuar contra manifestantes. Sí, y además hay otro tema también, y es que va a obligar también a todos los medios de comunicación a pasar mensajes, entre comillas, de tolerancia preparados por el gobierno, y los que no lo hagan tendrán multas altísimas, y eso, claro, obviamente significa también una presión sobre todos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es un paso más en la censura, en la represión por parte del gobierno contra la oposición. Y por eso llama mucho la atención que al mismo tiempo el parlamentario Luis Florido de la Asamblea Nacional, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dice que están dispuestos a reunirse con el gobierno en República Dominicana para conversar y dialogar, algo que por supuesto ha sido denunciado por María Corina Machado como otra vez prestarse a un diálogo que no tiene ninguna legitimidad y que es un truco, un fraude, ¿no? Se espera que se conozcan sanciones de la Unión Europea. ¿En qué pueden cambiar esas sanciones que han trascendido algo de lo que vendrían a hacer con las de Estados Unidos? Bueno, el efecto obviamente puede agravar aún más la... Más que el efecto, ¿en qué consisten estas sanciones que pretende imponer la Unión Europea? Bueno, tiene que ver también en parte con ir contra algunos funcionarios venezolanos, pero al mismo tiempo, mientras la Unión Europea establece sanciones, al mismo tiempo Rusia le está dando una manito, como se dice, a Venezuela, en el sentido que le está reestructurando parte de la deuda que tiene con ellos, unos 3.000 millones de dólares más o menos, que le van a dar un poco de aire a Venezuela para poder hacer unos pagos que tiene que hacer en las próximas semanas, ¿no? Entonces, ha encontrado pues un apoyo de parte de Rusia y eso puede balancear el efecto de las sanciones. Ahora, al mismo tiempo, Macri ha pedido, el presidente argentino ha pedido que esta vez Estados Unidos aplique sanciones mucho más duras, llegando incluso a un embargo total sobre las ventas de petróleo de Venezuela, ¿no? China no ha escatimado en gastos para agasajar a Donald Trump durante su visita y el resultado parece inmediato. El presidente estadounidense ha dejado de lado los ataques verbales que dedicaba hace unos meses al régimen chino y su encuentro con Xi Jinping se ha sellado con la firma de millonarios acuerdos comerciales.
Xi Jinping ha desplegado la alfombra roja por Donald Trump. El líder chino le ha rendido todos los honores y numerosos gestos de amistad al presidente de los Estados Unidos, que hace un año lo acusaba de ser su enemigo y amenazar su economía. Sin embargo, Pekín le quiere demostrar que dos grandes potencias pueden prosperar en el mismo planeta, y parece que Trump ha entendido el mensaje. Los honores en el exterior del Gran Salón del Pueblo de Pekín fueron la antesala de un fructífero encuentro, que ha incluido la firma de acuerdos comerciales por el valor de 250.000 millones de dólares entre empresas estadounidenses y chinas. En este momento, desafortunadamente, todo es unilateral e injusto. Pero no culpo a China. Después de todo, ¿quién puede culpar a un país por aprovecharse de otro para beneficiar a sus ciudadanos? Le doy a China un gran crédito. En realidad, culpo a las administraciones pasadas por permitir este déficit comercial fuera de control. A su turno, Xi Jinping ha remarcado que su país se mantendrá abierto. Seguiremos adelante y formaremos un nuevo patrón de apertura general de acuerdo con el despliegue estratégico realizado en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista. El entorno empresarial para la inversión de empresas extranjeras, incluidas compañías estadounidenses, será más abierto, transparente y estandarizado. Ambos mandatarios también han abordado la desnuclearización de la península coreana. Todas las naciones responsables deben unirse para dejar de armar y financiar, e incluso comerciar con el régimen asesino de Corea del Norte. Juntos tenemos nuestro poder para liberar a esta región y al mundo de una amenaza nuclear muy grave, pero requiere de una acción colectiva. El presidente chino ha reafirmado que están comprometidos con resolver la crisis de Corea y defender el sistema internacional de no proliferación nuclear. Y mientras Trump le ha asegurado que respetará la política de una sola China, el núcleo comunista le ha pedido ser socios y no rivales, porque juntos pueden sacar beneficio para ellos y el mundo. El presidente Donald Trump no ha podido dejar su costumbre de tuitear, incluso en China, donde no se puede usar Twitter. Bueno, hay maneras de sortear esta imposibilidad de hacerlo, como vemos que lo ha hecho. No sé si lo tenemos acá. Aquí están mis encuentros con el presidente Xi Jinping. Fueron muy productivos, tanto en el comercio como en el tema de Corea del Norte. Él es muy respetado y es un representante muy poderoso de su pueblo. Fue muy buenísimo, fue genial estar con él y con Madame Peng Liyuan. Eso, bueno, fue genial, dice. Tiene 280, ya está usando el tweet con 280 caracteres. Sí, se ve raro en el caso de Trump, no, bueno, en general, pero más él que tuitea siempre cosas tan cortitas. Bueno, te habla de comercio y habla de Corea del Norte. ¿Qué ha pasado con Trump? Además de que probablemente tenga una simpatía mutua, ¿no? Que antes de conocerse le hablaba de otra manera de China, antes de conocer a Xi Jinping. ¿Ha dejado de lado un poco el tema de las discrepancias en el comercio para centrarse más en Corea del Norte? No, bueno, aparentemente sería pues una táctica de Donald Trump, ¿no? Digamos de tener digamos, un discurso un poco más, obviamente más amistoso. Pero lo que dicen los analistas, leyendo New York Times, por ejemplo, es que en realidad, por el otro lado, Xi Jinping le ha correspondido con un buen recibimiento, pero no ha tenido esas frases elogiosas que ha tenido Donald Trump con respecto a él. Y por otro lado, el propio Rex Tillerson, el secretario de Estado, dijo, bueno, pero en realidad, ok, se han firmado estos acuerdos de 250.000 millones de dólares. Para empezar, son acuerdos que van a tomar años en concretarse, pero en realidad falta mucho, o sea, no hemos obtenido mucho finalmente en términos concretos, en términos comerciales, e incluso en el tema de lo de Corea del Norte todavía también hay mucho por trabajar. Entonces, una cosa es lo que se está mostrando para el público y otra lo que está pasando detrás de escena, y según lo que dicen varios analistas y por lo visto el propio Tillerson,
que dicho sea de paso, relativizó un poco esa expresión de Donald Trump diciendo que no era culpa, que no había por qué culpar a los chinos del déficit norteamericano. Hay pues un matiz ahí en lo que está pasando, obviamente, detrás de bambalinas y públicamente. Y hay un gran matiz entre lo que decía Donald Trump en la campaña y ahora, e incluso durante su presidencia, lo culpaba a China de la situación en Corea del Norte, ahora ha bajado el tono, ha dicho algo así como, bueno, sí está haciendo todo lo que puede, no puede hacer más, ¿no? Veamos qué pasa, pero le ha dado una recepción que han llamado extraordinaria. No, sí. La más roja de las alfombras rojas. Claro, porque además ha sido con desfile militar, o sea... Con comida en la ciudad prohibida, o sea... Exactamente, digamos que le ha dado la yema el gusto, pero en concreto, digamos, según lo que hasta ahora se sabe, no hay muchos avances en temas comerciales. China sigue siendo un país complicado para el tema tecnológico, para que entren muchas empresas a China. Sigue siendo un mercado finalmente bastante controlado. Entonces ahí están las cosas muy, muy difíciles, ¿no? La pregunta es también, claro, son los hombres más poderosos del mundo que se han reunido, que están ahí en China. Ahora, ¿quién es más poderoso de los dos? Pero bueno, claro, porque está fortalecido Xi Jinping, ¿no? Y no tiene la crítica de la prensa que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Está en un buen momento político Xi Jinping, evidentemente, pero evidentemente si uno compara el poderío de ambos países, Donald Trump, el presidente norteamericano, sigue siendo el hombre más poderoso del mundo, por lo menos potencialmente. No, y está expuesto a los contrapesos que existen en Estados Unidos, ¿no? Desde el Congreso o la prensa libre, ¿no? Claro. Hoy día fue el interrogatorio de la Fiscalía Peruana a Marcelo Odebrecht, que se hizo en Curitiba, donde está detenido. Marcelo Odebrecht, informa la agencia andina, dio respuestas bastante explícitas y exhaustivas en el interrogatorio. Recordemos que tenía que responder sobre las iniciales AG y sobre la frase que se encontró en su celular, que decía hacer visita a Keiko y aumentar 500, ¿no? Así es. El señor Marcelo Odebrecht ha sido bastante explícito, dice el Ministerio Público, en todas sus respuestas. La diligencia ha durado más de 4 horas y es parte de nuestras obligaciones mantener el sigilo del contenido, declaró el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delito de lavado de activos y pérdida de dominio, Rafael Vela, desde Curitiba. Refirió que el interrogatorio, que duró más de 4 horas, 4 horas. Fue satisfactorio porque Marcelo Odebrecht respondió todas las preguntas del Ministerio Público y de la defensa de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. También creo que hay expresiones del abogado de Keiko Fujimori. ¿No la tenemos en ese momento? Bueno, la vamos a buscar más adelante, y esto se ha dado hoy día en Curitiba. Veamos qué ha respondido a esas preguntas que eran principales, ¿no? Lo de hacer visita a Keiko, aumentar 500 y qué significan las iniciales AG. Las investigaciones sobre la trama de sobornos de Odebrecht continúan avanzando en la región. En el Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass fue denunciado por la Fiscalía, mientras que en Panamá el presidente Juan Carlos Varela admitió haber recibido fondos de la constructora brasileña. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que cumple prisión preventiva por la trama de sobornos de la constructora Odebrecht, fue acusado formalmente por la Fiscalía, junto a otros 12 procesados por el delito de asociación ilícita con la firma brasileña. La Corte de Justicia de Quito deberá determinar si admite la acusación del fiscal Carlos Vaca y si dicta sobreseimiento o llama a juicio, decisión que puede tomar varias semanas. En Panamá han generado controversia las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela, quien reconoció que en su campaña a la vicepresidencia del año 2009 recibió dinero de la empresa Odebrecht, aunque aclaró que se trató de donaciones. El mandatario explicó a medios de comunicación que recibió ayuda de una persona vinculada con Odebrecht, cuando la empresa no era cuestionada por ningún asunto irregular y que los aportes recibidos fueron reportados al Tribunal Electoral. En nuestro país, el ex vicepresidente de Petroperú durante el segundo gobierno de Alan García, Miguel Atala Herrera, habría planeado ingresar al banco privado de Andorra unos 10 millones de dólares provenientes de Odebrecht. Según el diario El País de España, Atala confirmó a la banca europea en un cuestionario de octubre del 2007 que el dinero era producto de supuestos negocios agrícolas, inmobiliarios y textiles, además de que pretendía cobrar a través de este banco una comisión de inversores brasileños.
que según el presidente Pedro Pablo Kuczynski participó hoy en la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Vietnam. El presidente lidera la delegación peruana integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros. Tras su participación en la cumbre empresarial, Kuczynski sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, y con la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. En las próximas horas, el presidente peruano participará en la cumbre del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TPP junto a los jefes de Estado que continúan en el acuerdo comercial tras la salida de Estados Unidos. Ella es Sheryl Sandberg, una de las ejecutivas más importantes de lo que es Silicon Valley, que está conversando ahí con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es una ejecutiva que además ha escrito un libro hace muy poco y tiene que ver con el duelo. Ella perdió a su marido hace pocos años y entonces ha escrito eso e incluso ha cambiado las políticas dentro de la empresa de cómo manejar los días de luto, ¿no? Está siendo como más sensible, más comprensiva con las pérdidas, y entonces también está cambiando la política empresarial de un gigante como es Facebook, ¿no? Bueno, es el presidente Kuczynski en Vietnam, y el tema que compete a los países que están en la PEC es el tema del PTP, ¿no? ¿Cómo salvarlo sin la presencia de Estados Unidos? Claro, y eso va a ser muy difícil, ¿no? Porque evidentemente Estados Unidos es el mercado más importante y muchos pensaron que ya se decía en realidad que estaba muerto ese tratado. Muchos lo siguen pensando en realidad, pero en fin, vamos a ver si se puede revivir. Por lo pronto, a falta de eso, estamos viendo que, por ejemplo, a nivel de la Alianza del Pacífico se van a firmar TLCs con varios de los países que formaron parte de este TPP, ¿no? Así que por un lado está tratando de retomar, digamos, de ampliar el universo de los TLCs, ¿no? Uh-huh. Ella es la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, la que está conversando con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y con su señora Nancy Lange. La Comunidad Andina y la Unión Europea inauguraron 2 plantas productivas en la zona de integración fronteriza Perú-Bolivia. Las plantas se emplearán en el tostado de café y en el procesamiento de fibra de alpaca en beneficio de unos 4.800 productores de ambos países. La nueva infraestructura, que demandó una inversión de 900.000 euros, permitirá a los productores canalizar la exportación del café de grano y comercializar los productos de fibra de alpaca. La inauguración estuvo encabezada por el secretario general de la CAN, Walter San Miguel, y el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado. Una pausa y al volver, el Papa le dice no a la venta de cigarrillos en el Vaticano. Últimas fuerzas organizadas del autodenominado Estado Islámico, obligando a los remanentes yihadistas a replegarse a zonas aisladas, pero la lucha contra los rebeldes al régimen de Bashar al-Assad continúa, manteniendo los estragos de la guerra entre la población. El régimen de Bashar al-Assad continúa en su lucha por recuperar el control total de su país. En Hama, el ejército está combatiendo al grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, formado por varias facciones de yihadistas, incluido el Frente al-Nusra. El otro enemigo es el Estado Islámico, pero este jueves las fuerzas de Damasco han asegurado haber puesto punto final al proyecto de los yihadistas en Irak y Siria, luego de derrotarlos en Al-Bukamal, el último feudo del autodenominado califato en la provincia de Deir ez-Zor, en la frontera con Irak. De esta manera, el Estado Islámico ha sido destruido en ambos países, teniendo solo una presencia en la ciudad iraquí de Rawa, áreas desérticas y otras zonas aisladas.
Pero la vida en Siria sigue siendo un infierno para los civiles, en especial para los niños. Los índices de desnutrición aguda se han disparado y los suministros básicos para los médicos se están agotando. La crisis es peor en Guta Oriental, región cercana a Damasco, en donde persisten los bombardeos aéreos del régimen de Al-Assad contra hogares y jardines de infantes. Según Naciones Unidas, en Guta Oriental hay 400.000 civiles que no pueden salir y tampoco pueden recibir ayuda porque las vías están bloqueadas. La mayoría requiere una evacuación médica urgente. Y el diario español, el diario de Cataluña, La Vanguardia, dice: tensiones entre Riad y Teherán. Arabia Saudita pide a sus ciudadanos que abandonen el Líbano lo antes posible. El partido del primer ministro libanés dimitió desde Riad, pide el retorno de Hariri y no reconoce su renuncia. Bueno, hay que poner un poco en contexto lo que pasó con el primer ministro Hariri, que renunció. Efectivamente, Hariri viaje a Arabia Saudita, y desde Arabia Saudita, Hariri, que es el primer ministro efectivamente del Líbano, o ex, renunció desde Arabia Saudita a su cargo. Esto ha sido tomado por muchos como un acto de presión por parte de Arabia Saudita, como una manera de llevar a que colapse el gobierno que hay en el Líbano, que es un gobierno de coalición que incluye al Hezbollah. Entonces, la intención sería eventualmente llevar a una situación en Irán donde podría retomarse la guerra civil que en algún momento se dio. Se está hablando incluso de la posibilidad que, más aún con ese tipo de pedidos a los ciudadanos, que eventualmente Arabia Saudita bombardee el Líbano, ¿no? Y que se está diciendo que de alguna manera el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que tiene una actitud mucho más agresiva con respecto a Irán que la que tenía hasta el momento Arabia Saudita, que siempre ha sido puesto a puesto, pero ahora está mucho más agresivo, pudiera estar llevando la rivalidad con Irán al terreno libanés. Y es muy preocupante porque todas estas cosas están anunciando eventualmente efectivamente que puede darse una guerra en no mucho tiempo, ¿no? Bueno, y recordar las razones que ha dado Hariri para renunciar. No quiere que lo maten como mataron a su papá, a su padre, que lo asesinaron. Exactamente, pero además culpó a Irán y a Hezbollah. Que quieren matarlo. Así es. El Papa Francisco ha vetado la venta de cigarrillos en el Vaticano a partir del próximo año debido a los problemas de salud que este producto puede generar, según ha informado un vocero de la Santa Sede este jueves. Para el pontífice, el Vaticano no puede cooperar con una práctica que daña la salud de las personas. Empleados y jubilados de la Santa Sede son los principales compradores de cigarrillos, pero la mayoría de turistas piensan que es una buena idea prohibir esta venta. En el 2005, Bután prohibió la venta de tabaco y asegura que fumar es malo para el karma. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue interrogado por la policía este jueves en el marco de una investigación por un caso de corrupción. Los agentes llegaron en automóvil a última hora de la tarde a la residencia oficial de Netanyahu. Desde que llegó al poder en el 2009, Netanyahu no ha tenido cargos en su contra. Sin embargo, hoy se le acusa de recibir obsequios de empresarios, así como conversar con un editor de un periódico local sobre la limitación de la competencia en el sector de noticias a cambio de una cobertura positiva. La población de Nueva Delhi, en la India, lucha por respirar debido a la contaminación atmosférica. La ciudad presenta una concentración de 200 partículas por metro cúbico, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud convierte muy poco saludable, pero la neblina de polución no ha impedido la visita del príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila como parte de una última parada, una gira asiática que los llevó a Singapur y Malasia. Durante su paso por la India, los visitantes rindieron homenaje a los soldados de la India que perdieron la vida luchando por el Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.